Y mientras leemos estos pasajes nos ha traído revelación con respecto al asunto de abrir pozos. No sé si lo han leído, pero estuve estudiando la vida de Abraham y después de Isaac, especialmente Isaac, un abridor de pozos, ¿sí? Entonces, en lo natural, pues, ¿qué es un pozo? Pues es una perforación vertical hacia el subsuelo para poder encontrar agua. Depende mucho del lugar, la profundidad del pozo para encontrar agua. Mi esposa es de Uruapan. Uruapan es un lugar de mucha agua. Y en la colonia donde viven mis suegros, bueno, mi suegra, desde que conocí a mis suegros, allí en ese lugar al lado tenían un terreno. Hoy es un negocio. Y al fondo tiene un pozo. No sé si todavía existe ese pozo, pero desde que yo me acuerdo que íbamos ahí a ese lugar, apenas escarbas 1 metro y medio y hay agua. O sea, no es tan difícil. Pero el agua en el Antiguo Testamento, como en el día de hoy, los pozos son muy importantes. Algunos pozos sustentan a una ciudad. Nosotros tenemos la bendición de tener aquí el pueblo de San Gregorio, donde viene mucha agua, ¿sí? Y hay unos yacimientos de agua muy fuertes que nos alimentan, que nos dan agua potable aquí a Pátzcuaro y la región. Pero imagínate en el Antiguo Testamento tener una tierra sin pozo de agua. O sea, ¿para qué quieres un terreno si no tienes agua para poner unas plantitas, pasto, plantas, etcétera, para sustentarte, para tener ganado? Entonces, una tierra que tiene un pozo con agua, wow, es una mina de oro en un sentido, ¿no? En el Antiguo Testamento, los pozos eran tan importantes. No sé cuántos de ustedes estuvieron aquí cuando compartió Elizabeth y Rami, su esposo de Jordania, y no pudimos publicar esa predicación por cuestiones de seguridad para ellos. Pero ellos pasaron unas fotos aquí de donde vive Ramis y Elizabeth y Astir, su hija. Tú ves ahí la foto y no ves más que desierto. O sea, no ves otra cosa más que desierto, y por ahí hay unos camellos, algunos animalitos por ahí. Pero imagínate en el Antiguo Testamento la necesidad de estos pozos. Y bueno, si recuerdan a Jorge y Karen Silva, nuestros misioneros, la foto está ahí atrás, oren por ellos. Ellos ahora están en Estados Unidos, pero ellos estando en Colombia como misioneros en la isla de Boca Chica, nos contaban la historia de cómo ellos tenían que transportar el agua de Cartagena, o sea, la costa de Cartagena, ya sea por el norte, no sé si es Boca Grande, o en el sur, Playa Blanca creo es. Pero en alguno de esos lugares transportaban el agua en contenedores, agua potable, para que en la isla que no había agua potable pudieran utilizarla para su sustento. Imagínate en esa isla un pozo de agua, sería una mina de oro, ¿no? Porque está llegando el tiempo también en algunos lugares, como en el norte del país, a principio de este año, la sequía tan terrible que azotó algunas ciudades, y lo que afecta. Imagínate nada más cómo nos sentiríamos, qué haríamos si el día de mañana no tenemos agua para beber. Sería terrible, ¿no? Y hubiese un pozo por ahí, pues nos peleamos por el agua. Yo sé que tú eres bien cristiano, ¿verdad? Y no lo harías, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, mira, los investigadores del Instituto de Geología de la UNAM, dice el título aquí: en conjunto con el sistema de aguas de la Ciudad de México, estudian las propiedades del agua extraída de un pozo cavado a más de 2,000 metros de profundidad. No puedo ni imaginar los 2,000 metros de profundidad de este pozo, único en su tipo a nivel internacional. De ser viable el consumo de esta agua, el proyecto podría beneficiar a una buena parte de los habitantes de la capital de la República. Entonces, en el tiempo antiguo, los pueblos se peleaban, las familias se peleaban por los pozos con agua, ¿sí? Por la necesidad. Y a continuación quiero leerte de parte de lo que vimos del TCD,
también la historia que enfrentó Isaac, hijo de Abraham, con estos dichosos pozos que sus enemigos habían tapado a su padre, y Dios le instruyó, le dio consejo para reabrir estas fuentes, estos pozos de agua. Por eso le puse aquí que Isaac era un abridor de pozos. Isaac, un abridor de pozos. Y lo podemos ver también en una manera espiritual. En un momento les menciono esto. En Génesis 26, 17, en la versión 60 dice: Isaac se fue de allí, tenía algunos conflictos y entonces salió de un lugar y acampó en el valle de Gerar. Entonces habitó en Gerar. Y dice el versículo 18: volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, nota esta frase, aguas vivas. Dice: los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó Isaac el nombre del pozo Esek. Esek significa pleito, porque habían altercado con él. Versículo 21: y abrieron otro pozo también, ¿verdad?, los siervos de Isaac, y riñeron contra él, y llamó su nombre a este pozo Sidna. Y Sidna significa enemistad, hostilidad. Otra vez un pozo de discordia. Versículo 22: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y Rehobot significa espacios libres. Y dijo Isaac: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Acuérdate que si pensamos en una manera espiritual de abrir pozos, pensamos en avivamiento, pensamos en buscar la palabra de Dios en una manera más especial, más profunda, no solamente superficial, que decimos leo la Biblia, pues ya la leí. No, es meditar, es escarbar, es ver qué dice el contexto. Si hay alguna palabra dentro de la lectura de la Biblia que no entendemos, buscar en el diccionario, ¿verdad?, para ver qué significa. Y luego buscamos una interpretación literal, física o espiritual. Si interpretáramos este pasaje de Isaac abriendo pozos de manera espiritual, pensaríamos en profundizar en la palabra, profundizar en la oración, profundizar en nuestra comunión con Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Porque profundidad nos trae, como en el caso de los árboles, fortaleza, nos ayuda. Estaba leyendo, no sé si sea cierto, dicen que un hombre que tenía un terreno en cierto lugar, dice que el vecino empezó a ver que ese hombre empezó a sembrar árboles, ¿ok? Entonces empezó a sembrar árboles, pero a diferencia de otros vecinos, este hombre no le puso agua a los árboles. Y entonces el vecino pues vio que su vecino que estaba plantando árboles no les había puesto agua, y le dijo: oiga, pues hay que echarle agüita a los árboles. Y entonces el vecino le dijo: no. Dice: ¿por qué? Dice: usted va a ver en unos años. Y resulta que este hombre que estaba sembrando esos árboles, según él estudió y dijo que cuando tú le ponías agua a esos árboles, ellos iban a tener raíces muy a media profundidad. O sea, no iban a profundizar las raíces. Pero por el hecho de no echarles agua, los árboles tuvieron que profundizar sus raíces para encontrar agua más en el subsuelo. ¿Y qué fue lo que pasó a través de los años? Que cuando vinieron tiempos difíciles de sequía, los vecinos que tenían árboles que les habían echado agua así inmediata, se secaron porque ya no había agua. Pero los árboles de este hombre no se secaron y duraron porque estaban con profundidad de raíz. Cuando hablamos de abrir pozos, es
que nos metamos con Dios de manera muy fuerte para que ningún viento de doctrina nos tumbe en estos tiempos donde hay una mezcla de Biblia con ciencia, ideologías, pensamientos diversos. Entonces, mucho cuidado. Ahorita está viniendo un ataque encarnizado de inmoralidad sobre las leyes, incluso para ir en contra de la naturaleza misma que Dios diseñó. Entonces, es importante llenarnos de la presencia de Dios. Pero también podemos verlo de esta manera, esta historia de Isaac abriendo pozos, en el asunto de emprender cosas y recibir cierto tipo de amenazas, de pleitos, donde, por ejemplo, Pátzcuaro es muy de turismo, de comercio. Entonces no sé si tú tengas un negocio. Entonces vamos a poner que abres un negocio y entonces tú estás allí con tu negocio, estás bien contento, pero es como abrir un pozo, ¿no? Entonces dices, no, mi pocito, mi negocio va caminando bien, pues aquí nadie me molesta. Pero resulta que en un ratito alguien se te planta enfrente con el mismo tipo de negocio. Y tú dices, oye, Pátzcuaro es muy grande como para que te pongas enfrente de mí. ¿Qué haces aquí enfrente? ¿No les ha pasado eso, verdad? Y vienen las envidias, viene el coraje, la frustración, el enojo, la tristeza y a veces cosas muy fuertes. Y yo recibí de parte de esta historia de Isaac abriendo pozos, que nos ayuda a saber cómo reaccionar ante los problemas de la vida, cómo enfrentar al enemigo. A veces va a ser luchando, peleando, tomando control con la autoridad de Cristo, hablando de manera espiritual. Y a veces, como en el caso de este Isaac, en estos pozos, es dejar que Dios se encargue. Porque Dios me decía lo siguiente, que este Isaac que abrió pozos que había hecho su papá, incluso podemos sacar mucha enseñanza de la bendición de padres a hijos. Abraham abrió esos pozos y se los heredó a sus hijos. Y en ese tiempo, pues por ser campos abiertos de ganado, de agricultura, pues necesitaban los pozos. Y entonces que te dieran una propiedad con un pozo, pues era una chulada. Ya con un par de animalitos ahí empezabas a multiplicarte. Y si tenías trabajadores, sembrabas la tierra con el agua, podías regar y podías comer. Entonces el dar de herencia estos pozos es un tema que no vamos a entrar en detalle acerca de la bendición de los padres sobre los hijos en las herencias, tanto espiritual como de manera física. ¿Está bien? Pero entonces Isaac abre el primer pozo. ¿Te acuerdas? Abre el primer pozo. Los de Gerar se pelean y Isaac le pone Esec, el pozo del pleito. Fíjate, tú abres tu changarrito allí, le echas ganas y de repente el vecino se pone ahí enfrente también y dice, ¿qué pasó pues contigo? El pozo del pleito, o sea, de repente Dios te da una idea y tú quieres hacer algo con esa idea que Dios te dio, la echas a andar y alguien te la pelea o se pone enfrente o al lado. Y sabes, lo que me enseña a mí Isaac es que cuando Dios te da su bendición, tú te conviertes en un abridor de pozos y no te peleas por ese pozo. En este caso, Isaac dijo, déjenselos a estos pobres de Gerar. Ahora, eso trata mucho con nuestro corazón porque, a ver, díganme la verdad, a Isaac le costó echarle pala a ese pozo, ¿sí o no? Sacar las piedras, profundizar hasta encontrar el agua. Y ya que tiene la agüita, ya que le pusiste allí la cubetita y el lacito y todo, llegan los parientes, los vecinos y dicen, no, que eso es mío, que eso es mío, que eso es mío, que yo también quiero. Isaac dice, déjenselo. Eso trata con nuestro carácter, porque no es fácil soltar algo que te costó. ¿Estoy hablando a alguien? ¿Sí? ¿Dios te está hablando? ¿Sí? ¿Qué hizo Isaac? Déjaselo. Eso es madurez. Y entonces ese pozo de pleito, dice Isaac, va a abrir otro pozo y le pasa lo mismo. ¿Sabes? A veces son cosas espirituales donde tú abres,
te abres a la vida cristiana, estás muy contento, muy animado y viene el enemigo y te quiere perturbar. Vienen los parientes y ya no te quieren porque ahora eres aleluyo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar? No, vamos a abrir otro pozo. Abre otro pozo, pasa lo mismo, le pone el nombre Simna, el pozo de la enemistad. ¿Y qué hace Isaac? Qué tremendo Isaac, ¿no? Ahí dijo, vamos a dejárselo otra vez. Ahí está la bendición, se las dejo. Y se va y abre otro pozo, y este pozo entonces sí le llama Rehobot, el pozo del lugar espacioso, libre de libertad, de paz, de tranquilidad. Wow, a mí Dios me hablaba con eso, porque cuántas veces Dios te da la capacidad, la habilidad de hacer algo y te lo pelean. Y cuando lo sueltas, Dios, como te ha dado la habilidad de ser abridor de pozos, tú vas y abres otro negocio y prospera. Te lo vuelven a pelear. Pues suéltalo y vete a abrir otro negocio, porque tarde o temprano la gente va a notar que Dios está contigo. ¿Sabes? La gracia de Dios sobre tu vida te da la capacidad de encontrar pozos de tranquilidad, de paz, de gozo, pozos de agua viva. Y tenemos que tener discernimiento para saber cuándo pelear, no contra las personas, sino espiritualmente, para recuperar y guardar lo que Dios nos dio. Pero tenemos que ser sabios cuando Dios nos dice suéltalo, porque hay algo mejor para ti. Y los que han pasado algo así se dan cuenta que a veces soltar te libera del odio, de la amargura, del coraje, y tú sigues adelante y le dices, Dios, no importa, tú me vas a bendecir. Y Dios te bendice. Entonces, ser un abridor de pozos a manera de negocio, trabajo, es algo que Dios da. Dios te bendice, Dios te ayuda. Y en lo espiritual, pues como les dije hace un rato, es profundizar en la palabra, en la oración, en la adoración, en el compromiso del proceso discipular, en lo que es el grupo Conexión. O sea, una persona de disciplina que está abriendo camino para que otros sigan recibiendo el agua de vida. Y yo estaba estudiando el asunto de los pozos y fíjate qué interesante, qué importantes son los pozos de manera física y de manera espiritual. Mira, ¿cuántos se acuerdan del hermano Abraham en la Biblia? Sí, ok. El hermano Abraham, cuando ya está viejito, le dice a uno de sus siervos, quiero que vayas a las tierras de mi familia para que le encuentres esposa a mi hijo Isaac. Cuando el siervo va y obedece, dice que va en oración, le dice, Señor, pues dame favor, por favor, porque yo necesito encontrar una esposa para mi amo Isaac y mi amo Abraham. Entonces dice que llega a un lugar donde llega a un pozo y con sus camellos, y él había hecho una oración diciendo, Dios, yo me voy a poner en este pozo y la mujer que venga a ofrecerme agua a mis camellos, esa va a ser la esposa de mi amo. Y podríamos decir que entonces Isaac encontró esposa junto al pozo. Encontró a Rebeca. Así que jovencitos, jovencitas, quieren encontrar esposo o esposa, profundícense con Dios, métanse con Dios para que encuentren un buen esposo o una buena esposa. Amén. Pues alguien aplauda a los chavos allí, ánimo. Ahora, uno de los hijos de Isaac, llamado Jacob, del que vamos a hablar también, Jacob encontró a su esposa junto a un pozo. ¿Cómo la ves? Porque Jacob, cuando huye de Esaú, pasa varias peripecias, pero llega a un lugar donde ve que los pastores están molestando a unas mujeres pastoras y pelea por ellas y les da oportunidad de que primero beban sus ganados y
y de esa manera conoce al que fue su suegro, Labán. Y entonces podemos decir que Isaac, sí, bendijo a Jacob, y Jacob encontró a su esposa junto a un pozo, sí. Y de allí pues sabemos que el suegro le engañó un poquillo ahí con Lea, pero al final se casó con Raquel, la que amaba. Bueno, ¿cuántos se acuerdan del hermano Moy? No es el que viene aquí a la iglesia, sino otro hermano de la Biblia, Moisés. Ok, Moisés, cuando pelea en su fuerza contra los egipcios porque ve que maltratan a sus hermanos judíos, pues él atenta contra la vida de un soldado y lo sabe el rey, el faraón, y pues dice Moisés, patitas, ¿para cuándo son? Entonces se va y huye a Madián con los madianitas. ¿Y qué crees? Moisés encuentra a su esposa Séfora junto a un pozo haciendo lo mismo, ayudándole para que beban primero sus animales. Conoce al suegro y se casa con Séfora. Entonces, si lo vemos de una manera espiritual, mira, buscando los pozos, buscando la palabra, la oración, la llenura del Espíritu Santo, buscando a Dios de manera profunda, es como encontrarte, tener un encuentro con Jesucristo para tener vida, encontrar respuesta a nuestras necesidades. En este caso, pues fue emparentar, tener un matrimonio bendecido por Dios, pero puede ser para cualquier cosa. Nos enseña la palabra que buscar los pozos es como tener encuentros con Jesús. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces te quiero trasladar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento con una visita de Jesús pasando por Samaria y estando en un pozo otra vez, y él como esposo buscar a la esposa que es como la samaritana y toda la descendencia de los gentiles que somos nosotros. Jesús, el esposo, está en el pozo buscando a su esposa, que eres tú, para darle agua de vida, para darle sustento, para liberarle de sus pecados, para transformarle. Y por eso llamamos esto el pozo que prevalece. Ve conmigo a Juan 4, 6 al 10, dice, allí estaba el pozo de Jacob. Qué importante es esta frase. ¿Era el pozo de quién? De Jacob. Este pozo que prevalece estaba allí porque desde Jacob, desde Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia lo cuidaron. Por eso es el pozo que prevalece. Entonces dice, Jesús, cansado del camino, se sentó junto a este pozo. El pozo de Jacob era cerca de mediodía. Sus discípulos habían ido a traer las tortas, ¿verdad? Y en eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, no se llevan bien, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? O sea, como que entró allí en un pensamiento de decir, ¿cómo es que este me habla si no nos llevamos? Ni siquiera nos vemos, mucho menos saludarnos. Y entonces le dice Jesús, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Agua que da vida. Yo me acuerdo hace unos años compartí esta parte de si supieras quién soy. Creo que ese fue el título de mi mensaje. Si supieras quién soy. Pero aquí nos enfocamos en el agua de vida. Jesús está en ese pozo que hizo Abraham, que le dio a Isaac, que Isaac le dio a Jacob y que prevalecía hasta este tiempo de Jesucristo en la tierra. Ahora, esta agua de este pozo que prevalece es porque Jesús estaba allí. Quiero decirte una cosa, cuando nosotros profundizamos, hablando de pozos es profundizar en Dios, cuando nosotros tenemos encuentros con Dios, seguro vamos a encontrar fuentes de agua viva. No va a haber agua estancada, no va a haber agua cochambrosa, sucia, llena de animalitos. No. El agua que Jesús da es 100% limpia, pura. ¿Sí? Y bueno,
cuando está aquí Jesús, ¿sí? Estamos recordando que este pozo es un pozo antiguo, ¿sí? Donde Dios ayudó a Abraham, Abraham ayudó a Isaac, Isaac a Jacob, y fue una secuencia de generaciones de bendición de agua de vida. Porque Jesús estaba, ¿cuántos saben que Jesús es Dios? Y Jesús estaba desde la creación y antes de la creación, siempre ha existido. Él estuvo cuando Abraham tenía ese pocito. Él estuvo cuando Isaac tomó ese pozo. Él estuvo cuando Jacob estaba teniendo ese pozo de su padre Isaac. Y ese pozo Jesús estaba presente físicamente, también dando en un sentido espiritual agua de vida a esta mujer samaritana. Amén. Bueno, históricamente estaba estudiando. Históricamente este pozo de Jacob todavía sigue ahí. Está como a 50 kilómetros al norte de Jerusalén. Y todavía existe en una iglesia ortodoxa este pozo. Dice la historia que este pozo un tiempo se tapó. Pusieron piedra, arena, lo taparon. Pero en 1881, el doctor C.A. Buckley llevó a cabo varias excavaciones para limpiar ese pozo, sacando los escombros y piedras, y llegar a la profundidad que tenía ese pozo al principio, encontrando esa fuente de agua, ¿sí? Lo volvieron a limpiar, a destapar. Y lo interesante de este pozo, que le puse aquí como título, el pozo que prevalece, es que en el tiempo antiguo se dieron cuenta que este pozo de Jacob tenía unas venas de agua a 23 metros de profundidad, de lugares de mucha agua. Entonces por eso es que en ese tiempo no se había tapado, pero aquí lo habían tapado por algunos problemas. Pero Barclay lo destapó y lo interesante es que con el paso del tiempo reconocieron que este pozo tenía un acceso de unas corrientes de agua subterráneas que caminan por abajo del subsuelo por varios kilómetros, ¿sí? Y esto lo podemos aplicar como todo lo que puedas enfrentar en la vida de problemas, necesidades, dificultades, enfermedades, y cómo cuando tú escarbas en Cristo, en oración, en la palabra, vas a encontrar estas fuentes de agua viva. El enemigo va a querer, como los filisteos, tapar ese pozo de tu dedicación a Dios, pero tú tienes que persistir y buscar el agua de vida. Es por eso que este pozo también le llamo un pozo profundo. En Juan 4, 11 y 12 dice: Señor, le dice la samaritana, Señor, pues ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Versículo 12: ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Fíjate, la mujer sabía de historia y sabía, es como, a mí se me hace como este tipo de mujer antes de convertirse, como un tipo de una persona religiosa que conoce la historia de la Biblia, pero le hace falta la vida de esa historia. Y entonces aquí vemos que ella sabe el asunto de los antepasados. De hecho, cambia la historia ahí un poco y la samaritana le empieza a hablar acerca del lugar donde se tiene que adorar, etcétera. Pero al final de cuentas, la mujer no tiene un encuentro real con Jesucristo antes que eso. Tiene religión, tiene conocimiento de la Biblia, pero le hace falta la chispa, el agua de vida. ¿Me estás entendiendo? Y esto me hace pensar que a veces nosotros estamos así. Conocemos mucho de la Biblia, pero nos hace falta la chispa, la presencia del Espíritu Santo para que esa palabra se haga viva en nosotros por Jesucristo. Bien, entonces,
Este pozo de Jacob, que le llaman Bejer Jacob, es un pozo actualmente de unos 23 metros de profundidad, cerca de 3 metros de ancho. Hoy en día está excavado en piedra caliza, alimentada por varios manantiales cercanos que todavía tienen agua, y está dentro de una iglesia ortodoxa del mismo nombre, Berek Jacob. ¿Sí? Y profundidad es lo que necesitamos para salir adelante en la vida. Escúchame, vienen tiempos de mucho ataque al cristianismo, a los valores. Ahorita mismo se está peleando en la Cámara de Diputados y Senadores el asunto de la identidad de género, la diversidad, donde están atacando los valores, los principios, la misma naturaleza que Dios diseñó. Lo están echando por la borda. Y solamente los que profundicemos en la palabra de Dios vamos a prevalecer frente a estas tormentas que vienen, contra esta sequía espiritual que viene de un movimiento diabólico del cual nosotros tenemos que echar mucha raíz para ser firmes y fuertes y tener agua de vida para ayudar a otros. Por eso es que yo le puse también como subtítulo este pozo de agua con agua viva. Dice Juan 4:13-15: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús: pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. No entendía la mujer samaritana el asunto del Espíritu Santo, que dice Jesucristo que cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo sale de nuestro interior. Correrán ríos de agua viva. Por eso cuando tú busques la presencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas y todo eso, los dones de discernimiento, de revelación, de interpretación, discernir los espíritus, de sanidad, de milagros, todo eso es del Espíritu, pero no lo buscamos para afuera, eso está dentro. Jesús está en el corazón, los ríos de agua viva fluyen en tu interior, y dice, de tu interior corren ríos. Por eso cuando una persona va a hablar en lenguas, no tiene que oír con este oído, sino tiene que oír con este oído y hablar lo que el Espíritu le dice, sin entendimiento, sin escuchar a otros, sino hablar lo que el Espíritu te dice que hables. Eso es algo importante. Entonces aquí vemos que esta profundidad de este pozo y esta agua de vida realmente es lo que yo veo como cristiano. Mira, yo sé que todos tenemos necesidades. ¿Cuántos tienen necesidades? Hasta el pie levanto. Ok, todos tenemos necesidades, pero en alguna manera estamos satisfechos con Cristo. Es decir, no me falta nada si tengo a Cristo. ¿Sí me entienden? O sea, sí tengo necesidad de cosas, pero no me falta nada si tengo a Cristo. Y si tengo a Cristo, entonces voy a buscar siempre beber de esa agua para estar satisfecho constantemente. ¿Sí? Y todo lo demás es añadidura. Desafortunadamente, aún como cristianos, estamos buscando las añadiduras en vez de buscar la fuente de agua viva, que si te sacias de Cristo, todo lo demás viene por añadidura. Yo te puedo contar con lujo de detalles cómo Dios, de una manera sorprendente, cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, lo demás te es añadido. ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces vamos a beber de esa agua que Jesús nos da, que sacia nuestra alma, que satisface la vida completa. Ya estamos completos, pero Él sigue llenándonos cada día, como cuando se va acabando el agua, vas buscando, y aún enfrentando tribulación, necesidad, enfermedad, muerte, lo que sea, Dios siempre satisface. Y por eso quiero ir cerrando con este punto del pozo que cambia vidas. Dice San Juan 4:16: ve a llamar a tu esposo, le dice Jesús, y tráelo acá. Y la mujer dice: no tengo esposo. Bien has dicho, le dijo Jesús, que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Esto lo has dicho con verdad.
Y la mujer dice: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Sabes? Cuando viene un espíritu profético, trae exhortación en amor para cambio de vida. Aquí Jesús no le está agarrando con un látigo: mujer pecadora, has tenido tantos maridos y sinvergüenza, ahora el que tienes tampoco lo es, ahí te va. Sino le habló a su corazón, y de tal manera que esta mujer reaccionó y dijo: tú eres profeta. En otras palabras, los pozos, cuando nos acercamos a la fuente de la palabra, de la oración, el estar allí nos confronta Dios a nuestro corazón con lo que no estamos haciendo bien. Pero no lo hace en una manera mala, lo hace en una manera de conversión, de salvación, de transformación, de cambio de vida. Y entonces ahí decimos: ay, caray, Señor, estoy leyendo esto, yo soy esto. Ay, Señor, perdóname, por favor, ayúdame. Porque al final el agua que Dios da, ese pozo de agua viva, transforma corazones, cambia el ser. Es un avivamiento de confrontación, de exhortación, de vivir a una manera digna del evangelio. De no solamente tener el conocimiento como la mujer samaritana tenía el conocimiento. Yo sé, este pozo incluso es de Jacob. Te cuento la historia de Jacob, Jesús. Y te puedo decir dónde se debe adorar. Pero vivía una vida inmoral. Y cuando tenemos un encuentro verdadero con Jesús, lo que sucede como consecuencia de tener un encuentro con Jesús es un cambio de vida. No que yo me lo provoco, sino que Jesús con su agua me transforma. Amén. Mira, Juan 4:28. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Yo he visto en los encuentros, de hecho ya va a llegar el encuentro. Si tú no has ido a un encuentro, o si te hace falta la llenura del Espíritu Santo o fuego, estar avivado, inscríbete al encuentro, que es el próximo mes, el primer sábado y domingo del próximo mes. Y en los encuentros lo que vemos es el mover de Dios en una manera especial. Y lo que me sorprende es que personas son tocadas por el Espíritu Santo para una salvación y se paran aquí este domingo en la noche a testificar y decir: yo era esto. Pero no lo dicen como jactancia, o no lo dicen con miedo, lo dicen como algo que ya sucedió y fue una transformación que Dios perdonó. Y dicen: yo era esto, pero ya no lo soy. Cristo me ha cambiado. Y la mujer samaritana, bebiendo de esa agua, de ese pozo de agua viva, teniendo ese encuentro con Jesús, va a su pueblo y le dice: hey, ¿qué creen? Ya me descubrieron. Ese hombre que está allá es un profeta, porque me dijo todo con quién y quién he estado. Y los demás viendo a la mujer con esa transformación, porque no lo decía así como enojada: no, me descubrió y ya no me quiere y yo no sé qué voy a hacer porque ya salí en las noticias, ahí en el Facebook, no. Ella dice: él me ha dicho todo, pero creo que también ella sintió la salvación. Porque dice el versículo 39: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció ahí 2 días. Hizo una campaña evangelística de 2 días, dice, y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú dices, le decían a la mujer samaritana, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el mero sabor ranchero, el Salvador del mundo. Amén. Un encuentro tal es por estar junto al pozo de agua viva, tener un encuentro verdadero con Jesús. Y sabes, yo te quiero animar
a que vayamos a ese pozo para que encontremos agua viva que nos transforme y que entonces podamos decirle a la gente: tú sabes quién era, pero ahora veme quién soy. Tengo a Cristo en mi corazón. Y la gente va a acudir a Jesús, porque ese es el enfoque. Tú llevas a la gente a Jesús, al pozo, para que ellos mismos busquen del pozo su sustento, su vida, su transformación. Y entonces ellos van a decir también: oye, ahora no te creemos por lo que hemos visto en ti, ahora nosotros también lo hemos experimentado. Amén. Quiero que cierres un momento tus ojos ahí donde tú estás. ¿Será que Dios te ha hablado en este momento para decirte: ese problema con el que estás lidiando, esa situación que estás enfrentando, tienes que soltarla, como Isaac tuvo que soltar ese pozo? ¿O será que Dios te diga que pelees en oración, no contra las personas, porque la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades? ¿Por qué no le dices ahí con tus palabras a Jesús: Señor, revélame si yo tengo que pelear o tengo que soltar? Porque lo que tú me digas lo voy a hacer, porque al final de cuentas yo soy un abridor de pozos y tú me vas a honrar y me vas a bendecir en lo que yo toque y en lo que yo haga, porque tú estás conmigo. Aunque un ejército se levante en contra de mí, no prosperará. Aunque venga gente a pelear contigo por algo que tú hayas hecho, por algo que Dios te ha dado la fuerza para hacer, y Dios te diga: suéltalo. Yo pido al Espíritu Santo que te libere de toda amargura, de todo rencor, de todo odio, y que tengas el corazón de Isaac y el corazón de Cristo para soltar y decir: no importa, Dios me va a bendecir más. Porque bienaventurado es aquel que da. Hay bienaventuranzas, hay doble bendición, triple bendición al que bendice. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Así que si ha llegado a tu vida algún tipo de coraje, enojo, tristeza, suéltalo. Habla con Dios ahí donde tú estás. Dile: Señor, yo suelto todo. Entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Y si tú me bendices, yo te voy a honrar, porque yo sé que tu bendición está sobre mí.